Muy buenos días. Yo creo que el Señor nos quiere enseñar algo, no sé qué, bueno, espero que sea. Algo especial acerca de Salmo 1. ¿Por qué lo digo? Porque Douglas predicó sobre Salmo 1 hace un mes. Y él y yo estamos texteando, whatsappeando en esta semana. Y le digo que pues yo había pensado en predicar Salmo 1. Entonces, pues dijo, el Señor nos quiere enseñar algo. Y luego hoy lo cantamos. Sabéis que hemos cantado Salmo 1, ¿no? La última canción. Y el joven ha leído también Salmo 1. Entonces, abren sus Biblias, por favor, a Salmo 1 y vamos a meditar. La palabra clave para hoy, si te duermes, si no escuchas ninguna otra cosa que digo en esta mañana, acuérdate de la palabra meditar, porque vamos a hablar de la meditación en la palabra de Dios. Voy a leer Salmo 1, aquí lo tenemos en la pantalla. Es la nueva versión internacional, pero no importa mucho. La versión que tengas puede ser la Reina Valera o lo que sea. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Por qué no oramos una vez más? Señor, pedimos que, ya nos hemos acercado a ti a través de la alabanza y sabemos, Señor, que muchas veces la alabanza sirve para calentar nuestro corazón. Pero puede que haya alguien aquí que todavía tu corazón está frío, no ha sentido tu presencia. Pido, Señor, que tu palabra llegue a esa persona, que me llegue a mí, que tú me transformes a través de la meditación en tu palabra en esta mañana. Cristo Jesús. Amén. Pues, ¿cuántos saben por qué hoy es un día especial? Hoy es un día festivo, pero ¿sabéis por qué? ¿Alguien? Y no. Bueno, eso, es Día de la Reforma. Qué bien que no me hayas contestado de Halloween. Es día de... ¿Sí? 31, tienes razón, sí. Bueno, sí, hoy es Día de la Reforma. ¿Y por qué lo celebramos? Porque los reformadores, y según Wikipedia, había más de 250 reformadores en el siglo XVI, en el siglo XV, ellos proclamaban o predicaban que tenemos que volver a la Biblia. Habían pasado por la Edad Media, el tiempo de oscuridad, cuando no se leía la Biblia, no se predicaba la Biblia mucho en Europa. Entonces los reformadores decían, no, pues la Biblia, no la tradición, no la jerarquía de la iglesia, sino que la Biblia es nuestro estándar. La Biblia es la fuente de nuestras creencias y también es a través de la Biblia que conocemos a Jesús, que conocemos a Dios. Entonces, ellos exaltaban la Biblia. Y voy a leer citas de solo dos de los reformadores, dos de los quizás más conocidos. Uno es Juan Calvino, que dijo, la Escritura es como un par de anteojos que disipa la oscuridad
y nos da una visión clara de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, porque conocemos a Dios a través de la Biblia, lo que Él ha revelado. La escritura es la escuela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, como una escuela, a través de la Biblia. O la otra cita es Martín Lutero, que dice: si te imaginas la Biblia como un árbol poderoso y cada palabra como una pequeña rama, yo he sacudido cada una de esas ramas porque quería saber qué era y qué significaba. Ese hombre, que era un sacerdote católico, se puso a estudiar la Biblia porque quería conocer a Dios y sabía que a través de la Biblia iba a conocer a Dios. Bueno, los reformadores nos indicaron el camino. ¿Cuál es el camino? La Biblia para conocer a Dios. Sin embargo, mi preocupación en esta mañana no es solo cómo aprendemos la Biblia en el sentido de llenar la cabeza de información, lo cual también es importante porque tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia y tener cierto conocimiento de la Biblia para poder llegar a conocer a Dios. Pero no paramos allí. No basta con llenar la cabeza de información, de conocimiento, sino que mi pregunta es, ¿cómo dejamos que la Biblia nos transforma? Porque yo he aprendido que no hay un límite de información acerca de la Biblia o cualquier otro tema, ¿no? Podemos seguir aprendiendo toda la vida, lo cual está bien, lo cual está bueno. Pero mi objetivo no es solo llenar la cabeza de información, sino que conocer a Dios y ser transformado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo dejamos que la Biblia nos transforma? Y no solo información, sino transformación. Ahora, la Biblia nos fue dada como uno de los medios de la gracia. A veces hablamos de los medios de la gracia, la Santa Cena, la oración, la Biblia, por supuesto. La Biblia es uno de los varios medios de gracia o medios que Dios usa para transformarnos. Y mi pregunta es, ¿cómo aprovechamos y aplicamos la gracia, ese medio de gracia a nuestra vida hoy? La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ahora, no dice trabajar por su salvación. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Solo se puede llevar a cabo algo que ya tienes, ¿verdad? Ya tienes la salvación, pero ¿cómo lo practicas? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo pones a trabajar? ¿Cómo lo pones a transformarte a ti? Y claro, también a otros, cuando predicas, compartes. Así que la idea es tomar la salvación que ya tienes y llevarlo a cabo en todo aspecto de tu vida, de tu familia, de tu vida personal, de tu trabajo, con tus amigos, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por muchos años, los cristianos han considerado el libro de los Salmos como su principal libro de oración. ¿Quieres aprender a orar? Utiliza los Salmos. Hemos cantado casi todos salmos hoy en la mañana, ¿no? Creo. Casi todo lo que hemos cantado son salmos. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos es nuestro libro de oración. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es examinar uno de los salmos, el primer salmo, y vamos a ver cómo podemos aprender a meditar en los salmos para que los salmos nos transformen. Esa es la meta hoy, esa es la idea principal. Entonces, vamos a ver el salmo. ¿Tenéis el salmo ahí a la mano o podemos ponerlo otra vez en la pantalla? Primera palabra, dichoso. Dichoso. La palabra dichoso tiene un significado
más profundo en el hebreo que en el castellano. La palabra quiere decir realización total. Realización total, felicidad y bendición total en toda área de tu vida. Y dice este salmo que viene a la persona que ha aprendido a meditar. Así que la meditación es la primera disciplina espiritual que los salmos nos enseñan. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, que no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Ah? Entonces es un medio de transformación. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de la meditación en esta mañana? Pues yo he dividido mi mensaje en 4 puntos. Primero, la promesa de la meditación. ¿Qué es lo que la meditación promete? 2, el principio de la meditación. 3, la práctica, cómo lo practicamos. Y 4, un problema. El problema de la meditación. Vamos a ver. Bien, entonces, la promesa. ¿Qué es lo que la meditación te promete? ¿Cuál es la promesa de la meditación? Pues mira lo que encontramos aquí. La persona que aprende a meditar se vuelve una persona de sustancia en lugar de vacuidad. Habrá sustancia en tu carácter, sustancia en tu persona, en lugar de un vacío interior. O sea, la persona que aprende a meditar es como un árbol que en lugar de paja, es la figura, la imagen que nos presenta, ¿no? Un árbol o paja. ¿Qué es paja? ¿Alguien sabe lo que es paja? Hierba seca, ajá. ¿Sí? Ajá, sí, correcto. Es la cáscara, la parte exterior del trigo. Y en aquel entonces ellos cosechaban el trigo y no sé cuáles son las palabras. No. Que le hacía volar la paja. El viento llevaba la paja. Entonces, la paja es lo que es arrastrada por el viento. La paja representa la vida vacía. Es lo que se lleva el viento. Ahora, vamos a ser honestos. Hay superficialidad en todos nosotros, ¿verdad? Queremos que la gente piense bien de nosotros. Queremos dejar una buena impresión a la gente. Queremos dar la impresión que somos personas seguras, confiadas, que tenemos la vida más o menos en orden. Pero rara vez hay una correspondencia total entre lo que imaginamos que somos y lo que realmente sabemos que somos en el interior del corazón. Queremos aparecer como personas perspicaces, inteligentes, de sustancia, pero sabemos que en el interior no es 100% así, ¿verdad? En el interior somos otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser personas sólidas? ¿Cómo llegamos a ser personas seguras, confiadas? Pues la clave es la meditación. La clave es meditar en la palabra de Dios. La meditación es lo que nos lleva a ser personas de sustancia, como un árbol plantado a la orilla de corrientes de agua. Es la comparación, ¿no? Entonces, la promesa es que si aprendes a meditar, pues poco a poco Dios te va transformando de una persona insubstancial a una persona de sustancia. La segunda cosa que vemos aquí es estabilidad. Volvemos a pensar en este árbol, ¿no?
¿Cómo es el árbol que está plantado a la orilla del río? Pues sabemos que es firme, es estable. La paja, en cambio, es arrastrada por el viento. Pero las circunstancias de la vida no afectan, o las circunstancias del tiempo no afectan al árbol que está bien plantado, que tiene sus raíces bien profundas. El árbol al lado de un arroyo no depende de las lluvias, no depende de las circunstancias, porque tiene una fuente constante de agua. Las circunstancias, las sequías, no le importan a un árbol que está al lado del río. Entonces, la meditación te pone en contacto con aquella persona, Dios, Jesús, que es estable, que es constante, que es una fuente permanente para tu vida interior. 3. La meditación también te promete otra cosa. Volvemos a pensar en la imagen del árbol. El árbol está siempre creciendo. Dice aquí que da fruto. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Ahora, pregunto, ¿un árbol está creciendo solo cuando da fruto? No. El árbol crece todo el año. Siempre el árbol está creciendo. Crece más lento en el invierno y más rápido en el verano. Yo estudié ingeniería forestal, entonces yo me metí a estudiar profundamente los árboles y tuve que memorizar los nombres de todos los árboles en Estados Unidos en sus nombres en latín. Difícil. Pero lo que nos importa aquí entender es que el árbol siempre está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene una fuente constante de agua. Vamos a ver versículo 3 con más cuidado. El árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. Luego dice, todo cuanto hace prospera. Ahora, algunos piensan que cuando dice todo cuanto hace prospera significa que siempre estás llevando fruto. Pero aponte a pensar, ¿los árboles siempre están llevando fruto? No, solo en ciertas temporadas. Pero el árbol siempre está creciendo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cuando llegue el momento, el fruto que produce sea grande, jugoso, abundante. Entonces es la misma idea. Tú meditas en la palabra día tras día, año tras año, para cuando llegue el momento que Dios te pide que des fruto en tu testimonio, en algún acto de servicio, en servir en la iglesia o donde quiere, en el trabajo, donde quiere que sea, tú estás preparado porque has estado alimentándote con la palabra día tras día, año tras año, y Dios te ha estado transformando. Esa es la idea de la meditación. Bien, seguimos. Esa es la promesa, 3 promesas. Una persona de sustancia, una persona estable y una persona que está siempre creciendo. Segundo, ¿cuál es el principio de la meditación? Ahora, este salmo está colocado, obviamente, al principio del Salterio, al principio del libro de los Salmos, lo cual nos dice algo importante acerca de la meditación, porque el libro de los Salmos es un libro de oración, contiene muchas oraciones, hemos cantado algunos hoy en la mañana, pero interesante, el Salmo 1 no es una oración. Es una meditación sobre la meditación. El salmista está meditando sobre el tema de la meditación. ¿Por qué debemos meditar? Pues el salmista está meditando o preguntando por qué debemos meditar. Ahora, sabemos que existen por lo menos 2 tipos de oración. Hay oraciones de clamar
de llamar, Dios, ayúdame. Dios, necesito un trabajo. Dios, sana a mi hijo. Dios, estoy desanimado. Responde, por favor. Lo cual está bien. Debemos orar así. Pero hay otro tipo de oración. Y lo vemos aquí en la Biblia. Es la oración de respuesta. Cuando tú estás respondiendo a algo que Dios ya ha dicho. Dios habla a través de su palabra y nosotros respondemos a lo que Él ha dicho. Ahora, déjeme poner un ejemplo personal de lo que estoy explicando para que entendáis este método de oración. Hace unos 5 años, no sé, mi práctica de mi tiempo devocional con Dios era leer una porción de la Biblia y luego sacar mi lista de oración y orar por los nombres en la lista, lo cual está bien. A veces conectaba yo la porción bíblica con las oraciones, a veces no. A veces entendía lo que algún libro devocional me quería decir y a veces no me impactaba. Pero luego, después de pasar unos años, empecé a cambiar mi forma de mi tiempo devocional. Porque pensaba, pues yo necesito que Dios me hable a través de su palabra a mi vida, a mis circunstancias, a mis experiencias. Entonces, empecé a leer la Biblia y sobre todo los Salmos de la siguiente manera. Escuchar la Biblia y masticarlo para ver qué es lo que Dios quería para mí en ese día. Y Dios empezaba a hablarme a mi alma, empezaba a transformarme a través de su palabra cuando empecé a considerar la palabra de esa manera. ¿Qué hago? Pues escojo un salmo o medio salmo, lo medito, lo leo 2 o 3 veces y luego me pregunto, Dios, ¿qué quieres de mí a la luz de este texto? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Hay algún pecado de lo cual debo arrepentirme? ¿Hay alguna cosa que debo hacer para ayudar a mi mujer o otra persona? ¿Qué quieres de mí a la luz de este texto? Eso es meditar. Lo cual nos está llevando al tercer punto, que es la práctica de la meditación. ¿En qué debemos meditar? Pues, por supuesto, podemos meditar en la creación. Salmo 19 es un ejemplo de una meditación sobre la creación. A mí me gusta mucho salir en la noche al parque y ver las estrellas y meditar en la grandeza del universo, lo cual fue creado por nuestro Dios. Esa es una forma válida de meditación, meditar en la creación, meditar en una flor o una hormiga y considerarlo a la luz de lo que sabemos de Dios en la Biblia. Pero si quieres conocer a Dios de forma más personal, necesitamos conocer el carácter de Dios mismo. Y eso solo lo encontramos en la Biblia, o más bien encontramos mucho más información acerca del carácter de Dios en la Biblia. Su personalidad, Dios es una persona, entonces tiene una personalidad, sus gustos, sus disgustos, su carácter revelado en la palabra de Dios. La meditación, entonces, es tomar la Biblia y hacerlo suyo. Es hacerlo práctico y real en tu vida cotidiana. Es cuestionarlo. Dios, ¿por qué has escrito eso? ¿Qué me quieres decir con este versículo? Dios, tengo muchas dudas acerca de este pasaje y acerca de lo que tú quieres de mí a la luz de este pasaje. Ayúdame. Entonces es aprender a pensar sus pensamientos, aprender a pensar sus emociones. En los Salmos encontramos todas las emociones. Podemos expresar nuestro desánimo y nuestro gozo con las mismas palabras del Salmo. Yo no soy una persona muy emotiva.
Pero los salmos me han ayudado a ser una persona más conocedor de mis sentimientos y expresarme mejor emocionalmente porque utilizo las mismas palabras de los salmos. ¿Cómo funciona en práctica? Ahora voy a daros unas enseñanzas muy sencillas para ayudaros a empezar a hacer esta práctica de meditación. Pregunta, ¿hay alguna enseñanza? Entonces, si hay una enseñanza, por ejemplo, Salmo 1, si Salmo 1 es verdadero, necesito aprender a deleitarme en él. ¿Por qué? Porque dice, versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita. Hay algo que adorar. Puedes decir, te adoro, Señor, porque me has llamado a caminar en tus sendas. Eso es una adoración. Hay algo que confesar. Señor, yo soy perezoso, yo no busco tu camino. La verdad es que no es el deseo de mi corazón. Me arrepiento. Mi deseo es hacer las cosas a mi manera, pero tú me estás invitando a seguirte a ti. Me arrepiento. O hay algo que pedir. Dios, ¿qué quieres que yo pida? O Señor, me siento como paja. Señor, vuélveme a tu camino. ¿Ves cómo estamos tomando Salmo 1 y lo estamos masticando? Lo estamos dando vueltas para que se convierta en nuestra experiencia, nuestra relación con el Señor. ¿Cuándo debes hacerlo? Pues dice versículo 2, día y noche. Es una buena práctica, por lo menos en la mañana. Yo intento hacerlo 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Tomar unos 10, 15 minutos, mínimo 10 minutos, y desarrollar la disciplina, tal como espero que laves los dientes todos los días, por lo menos una vez, pues en el mismo sentido debe convertirse en una práctica diaria. Cuando te levantes en la mañana y antes de acostarte. Entonces la idea es que una tras otra vez, constante, estás alimentándote y meditando. Bueno, por último, vamos a considerar el problema de la meditación. Y esa es la parte que para mí es quizá la más interesante, porque nos lleva a Cristo. Dice versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita. Ahora, piénsalo. ¿Te deleitas en la ley de Dios? Yo a veces sí, a veces no. Ayer me llegó una multa del tráfico. Os quiero decir que no me deleité cuando llegó la multa. No os voy a decir lo que dije, pero no era, gloria a Dios, me ha llegado una multa. Para nada. Entonces, normalmente cuando pensamos en la ley del tráfico, pues no pensamos en algo que nos trae gozo. Pero dice aquí en el Salmo, en la ley del Señor se deleita. Ahora, pensemos en Jesús y vamos a pensar en el Sermón del Monte. Conocéis el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, 6 y 7. Es Jesús meditando en la ley. Jesús medita en la ley y nos da unos principios, unas enseñanzas en el Sermón del Monte basados en la ley de Dios. Por ejemplo, dice, ustedes han oído que se dijo, no mates. Es la ley, ¿no? No mates. A ver, vamos a pensar eso, dice Jesús. Vamos a meditar en ello. ¿De dónde viene el homicidio? ¿De dónde surge? Del odio, del rencor, de la falta de perdón. Entonces, si miras a otro humano y le dices idiota, tonto o cosas peores, estás cometiendo el asesinato en el corazón. ¿Ves que Jesús está meditando en la ley del Señor? Está enseñándonos a través de sus meditaciones. Bien, entonces, cuando nosotros
pensamos y meditamos en esa ley, no nos trae gozo. Yo no me siento más bendecido cuando leo algo como no codicias a una mujer, o no tengas, ¿cuál es la palabra? La furia, lascivia, lujuria, sí. ¿Por qué? Porque sé que soy culpable y me hace sentir mal. Entonces el problema es cómo puede un hombre que medita en la ley de Dios pensar que va a sentirse cada vez más feliz, porque la ley no tiene ese efecto en nuestras vidas. Hace años escuché un sermón sobre el Salmo 1, ese mismo Salmo, y el predicador decía, la marca de un hombre de Dios no es que esté en la iglesia día y noche, o que predique día y noche, sino que quiere que Dios esté en todo aspecto de su vida para enseñarle a vivir. Se deleita en la ley de Dios y le encanta y nunca puede tener suficiente día y noche. Y recuerdo de haber pensado, pero ¿quién podría llegar a eso? No me está describiendo a mí. ¿Quién sería así? Eso es imposible. ¿Quién podría meditar cada vez más profundamente en la ley y ser más feliz? Porque no es el impacto, no es el efecto que tiene la ley en nuestras vidas. Excepto que hay uno que lo hizo. En Hebreos 10 se dice que Jesús citaba Salmo 40, versículo 8, que dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley está en mi corazón. Lo que decía Jesús. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Se levantaba en la mañana y iba al campo a orar. Se levantaba, pues, se iba también en la noche a orar, a estar solo con su Padre. Practicaba la meditación con gozo, con deseo constante. Es más, lo vemos en la cruz. En la cruz, Jesús está meditando en la ley de Dios. Escucho lo que dice en Mateo 27. Estaba tan saturado de la escritura que meditaba la ley del Señor cuando estaba en agonía. Dijo, tengo sed. Y luego, ¿dónde está el minuto? Se ha secado mi vigor como una tela. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Está aprovechando Salmo 22 y está aplicándolo a su experiencia en ese momento colgado en la cruz. Entonces, debemos pensar, bueno, ¿qué está pasando? A la luz de Salmo 1, a la luz de lo que está pasando a Cristo en la cruz. Cristo se está convirtiendo en paja. El viento lo está llevando. ¿Por qué? Por nosotros. Él se hizo pecado para que nosotros podamos llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Déjeme leer el versículo para que lo reconozcas. Dice, el que no cometió pecado, ¿quién es? Jesús. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, paja, cáscara, llevado por el viento, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que en él recibiéramos perdón. Entonces, Cristo se convirtió en paja para que nosotros podamos llegar a ser árboles firmes y fuertes. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Cuando nosotros nos presentamos a Dios para meditar en la palabra, que es el tema que estamos hablando en esta mañana, y reconocemos que no hemos cumplido con la ley, no hemos obedecido el mandamiento que dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, reconocemos que
somos culpables. Pero hay uno que ha llevado nuestro pecado. Hay uno que ha muerto por nosotros. Entonces, nos convertimos en personas gratificadas o agradecidas. Gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos ha adoptado como hijos, no por lo bueno que seamos, sino porque lo que Él ha hecho por nosotros. Dios si tú te has entregado a Cristo, Dios te ha aceptado completamente, porque Él ha vivido la vida que tú hubieras vivido, pero no podías. Y Él ha muerto la vida que tú debiste de haber muerto. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Entonces nos acercamos a Él, meditamos en su palabra, Él nos transforma, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos ha aceptado en el amado. Entonces, finalmente obtendrás estabilidad, finalmente llegarás a ser una persona de sustancia, finalmente llegarás a crecer en el Señor a través de meditar en la ley, a través de meditar en su palabra, porque Él ya te ha aceptado Cristo. Entonces, pregunto, ¿quieres volverte una persona sólida? ¿Quieres volverte una persona de sustancia? ¿Una persona estable? Medita en la palabra y deja que Dios te transforme desde su. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por este salmo tan precioso que nos ayuda a conocerte, que nos ayuda a meditar en ti, meditar en tu palabra. Señor, queremos ser transformados. Queremos que tu Espíritu Santo nos transforme a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a desarrollar esa práctica. Sabemos que te vamos a fallar muchas veces, pero enséñanos a ser disciplinados, obedientes en esta práctica, Señor, para que tu Espíritu nos transforme. En el nombre de Cristo.